Hola Meli, hola a todos, todas y todes, yo soy Kim y el día de hoy les voy a pasar el tip sobre las cosas no tan buenas de la FIL Guadalajara. Primero que nada, qué gusto estar de regreso. Ya Meli les comentó que nos tomamos un descanso porque andábamos por allá en tierras tapatías viviendo la experiencia FIL y ya por fin estamos de regreso. En el episodio pasado Meli les contó cuáles fueron en general las cosas buenas que nos pasaron durante nuestro viaje y en este episodio a mí me toca contarles las cosas negativas, las desventajas o alguna que otra cosa pues no tan buena que nos ocurrió en nuestra semana de viaje. Pero antes de pasar a las tragedias, si todavía no tienen nada que tomar, este es el momento para ir por su bebida favorita. Yo me estoy tomando un tecito de hierbabuena aquí en mi tacita de pingüino. Entonces vamos a empezar con los aspectos negativos o las cosas malas que nos pasaron en este viaje. Y miren, lo primero para mí, y sé que no todos lo compartimos, fue que yo sentía que hacía mucho calor. Y es que yo vivo en un lugar donde hay playa, entonces estoy acostumbrada a lo frío de la brisa del mar y todo eso. Cuando aquí hace frío, pues sí hace frío, ¿no? Y hay mucho conflicto con eso porque como yo estoy acostumbrada al frío, cualquier cosita de calor para mí es muchísimo calor. Entonces, para mí estaba haciendo calor en Guadalajara, sí estuvo bastante sofocado. De hecho, el primer día que llegamos, yo traía un suéter y una chamarra encima y estaba que me moría. Para mí estaba muy caliente, muy sofocado y dentro de la FIL más, porque pues es un recinto, vaya, aunque está muy grande y tiene ventilación, pues no deja de ser un lugar cerrado en donde hay muchísimas, pero muchísimas personas. Una cosa muy mala y muy negativa en este viaje es que a Meli no le sirvieron sus datos en todo el viaje. La señal estaba muy mal. No sé qué es lo que pasaba, pero estaba bien difícil y justo la primera noche fue en la que Meli tuvo esta cena con la editorial Planeta. Entonces ella se fue en Uber sola a este restaurante y ya para mí eso era como pendiente, ¿no? Porque estaba sola de noche en un lugar donde no conocíamos, en un Uber. Estaba preocupada, le dije, me avisas cuando llegues. Pasó un montón de tiempo y no me decía que ya había llegado y yo estaba toda preocupada y resulta que era porque los datos no le estaban agarrando, no podía comunicarse. Cuando iba de regreso a casa fue lo mismo porque yo le dije que me mandara su ubicación en tiempo real, pero como sus datos no funcionaban, pues yo nunca pude ver su ubicación y de repente me llega un mensaje y me pone, ya estoy afuera y yo... ¿qué? Ahora, cuando ya nos pasamos a nuestro Airbnb con nuestros compañeros de vivienda de esa semana que fueron Elvis y Ana Gaby, primero que nada nos tocó en un cuarto piso. El problema es que como estábamos muy cerca de la FIL, que eso fue una ventaja que les mencionó Meli, a nosotros se nos hacía muy fácil ir y venir a cada ratito y pues era subir y bajar 4 pisos todos los días varias veces, entonces sí terminábamos muy cansados. No digo que sea algo como terrible, pero sí fue una pequeña desventaja y más porque pues ya veníamos bastante cansados de estar en la FIL porque la FIL está inmensa y no era como que nada más recorríamos un pedacito, nos la pasábamos caminando desde que llegábamos hasta que nos íbamos. Y estando ya dentro del Airbnb, sinceramente estaba en bastantes buenas condiciones, pero tenía un par de detalles que sí nos afectaron un poquito en nuestra estancia. Por alguna razón el refri tiraba agua. De repente, un día estaba yo caminando en calcetines y pisé un charco. Yo no sabía de dónde venía y nos dimos cuenta que venía de dentro del refri. Un día de repente volvió a aventar un charco de agua y otro día también a Meli también le tocó pisar el charco de agua. Otra cosa que creo que era la más conflictiva es que el baño no funcionaba como al 100. Cuando alguien le bajaba al baño tardaba muchísimo en volverse a llenar. Entonces, si tú ibas al baño después de alguien, era seguro que no iba a bajar. Entonces sí, esto sí era un poquito incómodo. Y la última cosa que recuerdo que nos causó un poquito de conflicto en el Airbnb es que las llaves del gas de la estufa no estaban tampoco en las mejores condiciones. De hecho, los plastiquitos se salían y a veces no te dabas cuenta si el fierrito se había girado o no. Entonces nos llegó a pasar alguna vez que una llave de gas se quedó abierta porque pues por esto de que el plástico no funcionaba y el plástico ya está en su lugar, pero el fierrito no había girado. Y les digo, no fue la cosa más terrible del mundo, pero pues sí eran detallitos que igual y no nos hacían sentir tan cómodos como hubiéramos podido estar. Otra cosa que notamos es que los Ubers son un tema, son
Fue muy conflictivo, la verdad. En primera, me pareció que eran caros y más porque a veces los pedíamos para distancias muy cortas, pero también entendemos que como era la fila, había mucha demanda, había mucho tráfico, mucha gente y por eso los precios estaban elevados, pero sí, a veces se me hacía un poquito exagerado. Aparte que el Uber te recogiera se volvió algo bien complicado y yo no entendía por qué. De hecho, el segundo día que estábamos ahí en Guadalajara yo ya estaba súper enojada y es que miren, yo no soy una persona muy paciente, no tengo tanta tolerancia. Y el primer día que quisimos tomar un Uber para ir a desayunar, comer, caminamos un montón y estábamos ya algo lejecitos de la entrada de la fil, varias cuadras. Estamos afuera de una tienda así en una esquina. Pedimos un Uber y Meli nos dijo, no, que se va a parar más adelante. Entonces a mí me molestó porque dije, si estamos aquí en una esquina, ¿por qué no nos recoge aquí? Si aquí lo pedimos. Pero dije, ok. Caminamos hacia el punto donde Meli dijo. Y cuando ya estábamos ahí, dijo Meli, no, más adelante. Y caminamos más. Y luego que no está, no lo veo, que no sé dónde está y que no sé qué tanto. Y que llámale Elvis y no sé qué. Y al final de la fil nos habíamos retirado un montón. Y tuvimos que regresar a la fil a tomar el Uber cuando lo pedimos estando... Ay, ya ando tirando mi decoración. Cuando lo pedimos estando lejos de ahí, o sea... Y yo estaba enojada porque dije, ¿cuál es el punto de estar en un lugar y pedir el Uber ahí si te va a recoger donde le dé la gana? Yo no entendía por qué no había llegado y se había puesto en el estacionamiento. No sé. A lo mejor son cosas de Ubers que yo no entiendo, que no alcanzo a comprender o que desconozco. Les digo, estaba haciendo mucho calor, yo me pongo de malas con el calor. No entendía por qué el Uber nos había recogido 47,000 kilómetros más lejos de donde pedimos el Uber. Y luego hubo otra ocasión en la que Meli tenía que ir a un desayuno y el resto de nosotros se iba a quedar en la fila. Y ella pidió el Uber y tardó como media hora para poder irse de ahí porque le cancelaban, porque no se podía, era bien caótico poder agarrar el Uber y luego no se podían estacionar ahí para levantarte, entonces sí era como bien complicado, pero sí, Meli sufrió muchísimo para poderse ir esa mañana porque pues nada más no se podía, no sé si le cancelaron como 4 Ubers. Todo un conflicto. Ahora, aquí ya les van algunos aspectos negativos dentro de la fil. Por ejemplo, uno de los que pudimos notar es que está tan grande y hay tantos lugares, tantos puestos que a veces están muy pequeños. Por ejemplo, las librerías, editoriales, los sellos más grandes, lo que sea, pues siempre tenían muchísima gente. Había momentos en los que no se podía ni caminar. Y uno de los que más me sorprendió ver que era un stand pequeño fue el de Gandhi. Librerías Gandhi era delgadito, o sea, era largo pero súper delgadito, que era como un pasillo. Había pasillos adentro del pasillo y mucha gente queriendo pasar al mismo tiempo para lados contrarios. Un caos, la verdad sí. Había unos que estaban un poco más grandes pero siempre estaban así de gente. Entonces, pues sí, es un poquito complicado ver con calma si quieres ir a buscar algo y a disfrutar, pues sí, a veces sí era un poquito complicado. Otra cosa que creo que también fue un poquito abrumadora fue que hubo varios días de escuela. Incluso el sábado 2 de diciembre, que fue el día que Meli dio su charla junto a Rodrigo y Moni, había escuelas. No sé por qué hay escuelas en sábado, no sé cómo funciona Guadalajara, pero aquí en mi pueblo no vamos a clases los sábados. Y se hacían unas filas inmensas, todo estaba mucho más lleno de por sí, la fil pues ya es muy concurrida y con las escuelas en los pasillos estaba criminal. Otra cosa que me pareció un tanto negativa y que no tiene que ver ni con los autores ni pues con la fil en sí, sino con pues las editoriales o cosas así, es que por ejemplo cuando iba a haber una firma de algún autor o autora o algo así, muchas veces nos tocó que nos dijeran que no iba a haber foto posada, o sea, no nos podíamos tomar foto con los autores y tampoco dejaban que te firmaran más que un solo libro. Sé que lo hacen para agilizar la firma y todo eso, pero sí creo también que si los autores tienen la disposición y la gente tiene también la disposición de esperar, se debería de poder. Ahora, otras cosas que también fueron un poco negativas, creo que eran inevitables, y es que en el departamento donde nos quedábamos éramos 4 personas que no se conocían y pues cada quien tiene sus hábitos, cada quien tiene como
sus costumbres o hace las cosas de cierta manera. Entonces, a final de cuentas, aunque somos amigos, nos queremos, nos llevamos muy bien, no deja de ser una convivencia de una semana con personas con las que no estás acostumbrada a vivir, vaya. Entonces tenemos que admitir que estando tantos días juntos, pues obviamente en algún momento íbamos a chocar, pero nada grave. Creo que supimos llevar las cosas de la mejor manera, nos pudimos mantener una semana viviendo juntos sin matarnos unos a otros, lo hicimos funcionar de la mejor manera, entonces estuvo bien. Pero también creo que nos falló un poquito el planear los tiempos muertos, porque como les digo, estábamos cerca de la fila y se nos hacía muy fácil ir y venir a cada rato, pero sí hubo varias ocasiones en las que nosotros estábamos en la casa sin hacer nada, no salimos a dar una vueltilla. Creo que hubiéramos podido organizarnos en esos tiempos en los que no estábamos haciendo nada, visitar algún lugar emblemático o lo que sea. Y por suerte Mel y yo pudimos regresarnos, pero no sin antes dar una vuelta por el centro de Guadalajara, que eso me hizo feliz porque siento que sí nos dio como el cierre al viaje de Guadalajara. Y ya por último les voy a contar lo malo que nos pasó a Meli y a mí en el aeropuerto. Íbamos con tiempo, Emanuel y Em nos llevaron en carro, pero al llegar al aeropuerto había un carrerío para poder llegar a la entrada, y cuando ya nos bajamos ya era tardecito, ya no faltaba mucho para la hora de abordar, y cuando pasas por esto de donde te checan las maletas y todo eso, pues estábamos haciendo fila y había una fila larguísima, pero larguísima, y no avanzaba, y es que nada más tenían 2 estaciones abiertas. No, era demasiado caótico porque toda la gente estaba desesperada, porque nosotras ya íbamos tarde, porque pensábamos que íbamos a perder el vuelo, y para esto nuestras maletas estaban bien pesadas. No pensé que llevábamos solo una maleta de llantitas y la otra era una mochila para colgarse, más la bolsita que cada quien traía, y fue muy caótico, estaba muy pesado el equipaje, muy pesado. Cuando por fin pasamos la revisión, tuvimos que subir unas escaleras eléctricas para llegar al lugar donde ya se empezaban a repartir las puertas, y vimos dónde quedaba nuestra puerta y en el letrero decía a 6 minutos, y yo, Meli, está bien lejos. ¿Cómo que a 6 minutos? 6 minutos caminando del punto donde estábamos, según. Pero llevamos maletas pesadísimas. Yo sabía que no íbamos a llegar en 6 minutos. Entonces yo llevaba la maleta de llantitas y arriba la mochila más grande, pero las dos estaban pesadísimas y no podía, de verdad. Intenté correr el primer tramo, Mel iba también corriendo, iba muy adelante, y yo intenté correr, pero me empezaron a quemar las piernas. Yo estaba que ya no podía, así de ay, mi brazo, sentí que se me iba a caer. Me salieron ampollas aquí en todo esto, de donde estaba sujetando el asa de la maleta. Yo no podía, llegó un momento en el que yo me rendí y dije, que llegue Meli primero y les diga que ya voy, y si se quieren ir sin mí, pues que se vayan, porque no puedo, ya no voy a correr más. Llegué a un punto donde había como una salita donde estaba gente sentada y Meli estaba ahí esperándome y me dijo, ay, si quieres te cambio, y yo le dije, sí, porque de verdad ya no puedo con el brazo, ya no lo aguanto. Le pasé las maletas a Meli y yo empecé a cargar las bolsas que ella llevaba, y Meli estaba riéndose, pero como loquita, o sea, se la pasó riéndose todo este trayecto, pero es que a Meli le daba risa nerviosa. Entonces yo volteaba y la veía que estaba súper batallando con la maleta, pero risa y risa, y yo, oh, todo un caos, gente. Y todavía nos faltaba un montón. Tuvimos que bajar otras escaleras, subir, bajar, hacer un desmadre para poder llegar a nuestra puerta, pero estábamos bien frustradas y bien desesperadas porque para este momento ya era bien tarde, bien tarde. Entonces nosotros pensamos que íbamos a perder el vuelo, y cuando llegamos ahí a la puerta vimos a Mirna. Mirna es una chica de acá de Tijuana que conocimos también por los libros y que andaba en la fil, y cuando vi a Mirna yo descansé, yo respiré y dije, todavía no se ve el avión. Así fue como llegamos, todas adoloridas, cansadas, sudando, terrible. Para poder meter todo en las maletas, nosotras tuvimos que ponernos un montón de ropa encima. Entonces, yo creo que era el día que más abrigada iba. Meli también llevaba una chamarra así súper de peluche y todo. Y estábamos las dos agotadas, cansadas, adoloridas y sudando. Pues estaba lloviendo
Tuvimos que caminar hasta el avión y esperar ahí abajo a que alguien fuera por nuestras maletas para documentarlas porque ya no había espacio para llevarlas arriba, entonces nos las documentaron gratis, pero nadie iba y las recogía y Mel y yo nos quedamos ahí un montón de tiempo mojándonos. Entonces, cuando por fin llegamos a Tijuana, dije, ya estoy en casa, ya todo bien, y resulta que Adrián, mi esposo, iba a ir a recogernos al aeropuerto y cuando aterrizamos le digo, ya llegamos, y me dice, se calentó el carro, no pude ir por ustedes. Y yo, no, yo estaba así como toda triste. Y pues le marqué a mi papá y mis papás me dijeron que apenas iban saliendo. Pero les tocó un montón de tráfico y el caso es que tuvimos que esperarlos en el aeropuerto como 1 hora y media. Ya estábamos todas hartas cansadas. Yo tenía hambre porque solo había desayunado. Y luego cuando por fin llegaron por nosotros, pues íbamos a ir a dejar a Meli a su casa y nos tocó mucho tráfico, luego muchas patrullas, ambulancias, un desmadre. Y pues llegamos a casa de Meli y repartimos el equipaje, los libros y todo. Pude regresar de nuevo a mi casa, pero pues sí nos tocó un regreso bastante caótico, pero pues pudimos llegar sanas y salvas a Tijuana y muy contentas con esta experiencia, las dos. Creo que vivimos juntas una experiencia súper buena, súper bonita e inolvidable y estoy muy contenta de haber podido compartir con ella esto de que pudimos hacerlo juntas. Creo que si lo hubiéramos hecho solas hubiera sido bonito también, pero no como sucedió. Entonces me encantó el viaje, me encantó la experiencia, yo regresé muy feliz y pues bien lista para planear mucho mejor la próxima feria del libro. Y pues nada, este episodio ya llegó a su fin y Meli, ahora es tu turno de pasar el tee.